hago la siesta. 10:19 ya, temón de Pedro Capó. ¿Le gusta mucho a usted? Me encanta, ¿Y le gusta la comida? me encanta. Y si es Como dice Elías, me hace feliz la comida. Exactamente. Hoy queremos hablar un poco con la Licen, invitada de la casa ya, de alimentos y en época de depresión. También un poco complicado el tema. Esa combinación. La licenciada Paz Centurión ya está con nosotros. Licen, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Amalia, Marcelo, un gusto compartir con ustedes y toda la teleaudiencia y así mismo. A veces no creemos que está tan relacionado este tema, pero tiene muchísimo que ver y es un complemento demasiado importante en el tratamiento de una enfermedad como esta. ¿Y por qué es importante la alimentación a la mano de la depresión o para prever esto? Claro, tenemos que recordar que las personas que están con depresión generalmente suelen tener bastante deficiencias por el hecho de que ellos tienen una apetencia inusual hacia los alimentos ultraprocesados, o sea, las comidas rápidas, no tienen luego muchas ganas de prepararse sus alimentos, entonces estas opciones son las más rápidas porque generan digamos, este placer momentáneo, ¿verdad? Entonces esto crea un círculo vicioso que al final no tiene nutrientes y termina desnutriéndolos más. Y el tema es que, no sé si sabían, pero el 80% de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, no se crea en el cerebro, sino en el intestino. Y si nosotros prácticamente no estamos consumiendo los alimentos que nos van a dar esa buena nutrición, por lo tanto el intestino no va a funcionar de una manera normal y no se va a estar creando esta serotonina. Entonces por eso es tan importante la alimentación, porque ayuda en la formación de estos neurotransmisores, a proveer de las vitaminas que ellos necesitan para el correcto funcionamiento del cerebro, ya que se vio en varios estudios que, por ejemplo, estas personas también suelen tener un poquito inflamado el cerebro. ¿Cuáles son esos alimentos que debemos consumir? Bueno, vamos a asociarlos más que nada un poquitito por de repente sus propiedades, ¿verdad? Tenemos el omega 3 que encontramos generalmente en pescados de mar. Lastimosamente es un poquito de difícil acceso para nosotros, ya que sabemos que de repente el salmón es un poquito más costoso. Pero tenemos también opciones, por ejemplo, en el atún, también tenemos en las sardinas. Todas estas tienen omega 3 o bien una suplementación que serían las capsulitas. Esto porque es antiinflamatorio, entonces ayuda a reducir también esta inflamación del cerebro. También tenemos el magnesio que encontramos, por ejemplo, en las hojas verdes, famosos los jugos verdes podemos realizar y es rico en magnesio, entonces ayuda bastante. También tenemos, por ejemplo, en los productores de la serotonina que encontramos generalmente el triptófano, ¿verdad? El triptófano es una sustancia que ayuda a formar la serotonina. ¿En qué alimentos encontramos? Por ejemplo, en el huevo, encontramos en las carnes, generalmente los productos de origen animal. Así también la tirosina, que es un precursor, es decir, formador de la dopamina, que es la hormona de la motivación, del bienestar también. Acá encontramos en las semillas, en las almendras, también el chocolate, ¿verdad? Es bueno comer el chocolate, pero siempre que sea mayor al 70%, es decir, que tenga una buena cantidad de cacao, no de repente estos productos que son así con muchísima azúcar, ¿verdad? Porque ahí no tenemos lo que sería la propiedad del chocolate, que tiene muchos antioxidantes, entonces nos ayuda bastante también con esta enfermedad. ¿Esto qué consumir? Ahora, lo que no tenemos que consumir. Bueno, y ahí tenemos todos los alimentos ultraprocesados. Generalmente la mayoría de los productos que vienen envasados, empaquetados, que son ricos en azúcares, en mucho sodio, por ejemplo, esto nada más va a crear un círculo vicioso que no va a estar nutriendo, porque prácticamente estos alimentos ultraprocesados, de todos los nutrientes que tenían, al final por todo el proceso que llevan, es como que ya no tenemos nada de eso y solamente quedó la sal, quedó el azúcar, quedaron las grasas trans. Y esto no va a beneficiar al paciente, así como también evidentemente el tabaco, tenemos el alcohol, ¿verdad? El no realizar actividad física también va a influir bastante en que sea, digamos, por más tiempo también esta enfermedad. A ver, ¿la alimentación puede reemplazar una medicación o no? No, en el caso de que ya el paciente esté con medicación, ¿verdad? Que en este caso va a ser el psiquiatra el que le va a dar, va a ser el médico de cabecera y el que esté llevando el caso. Evidentemente ya es por algo que se está medicando, entonces no dejar la medicación. Es súper importante que siga con las indicaciones del médico, pero sí puede ser un complemento muy importante a la hora de
mejorar los síntomas, la alimentación. Dicen muchas veces el ritual para muchos de nosotros es como, o sea, el alimento es como una especie de rito, la alimentación, el almuerzo principalmente. ¿Qué pasa con aquella persona que no tiene tiempo, come los apurones, encuentra cualquier sillita, cualquier cartón, pone encima del plato? ¿Eso también te puede afectar? Sí, realmente el no dedicarle un tiempo correcto a la hora de la alimentación también es súper importante, ¿verdad? Sí. El tema de justamente hacer una alimentación consciente, el de sentarse a comer, el de disfrutar lo que tenemos enfrente, justamente para poder masticar bien. Y las personas, por ejemplo, que no tienen tiempo, en todo caso podríamos ver, ya si están con un cuadro de depresión, de ver alguna estrategia de que puedan llevar sus alimentos, por ejemplo, si es que están en el trabajo y no tienen tiempo o las opciones que tienen no son las mejores, sí. Entonces podemos prever de repente organizándonos un poquito, ¿verdad? Licen, aprovechando tu presencia, vos sabés que hay muchísimos cuadros de dengue, tuvimos uno fatal nuevamente en el este del país con respecto a una niñita de tan solo 1 año. Entonces, hablar un poquito de la alimentación que debemos tener en este proceso de la enfermedad. ¿Qué es lo que más recomendás consumir? Bueno, realmente lo primero siempre va a ser la hidratación, ya que al ser un cuadro viral, esto directamente al subirnos la fiebre, ¿verdad? La temperatura, deshidrata rapidísimo el cuerpo. Entonces lo más importante es la hidratación. Muchas personas, porque ahora estamos viendo muchos síntomas de repente digestivos también con el dengue, de repente sí. Ya se confunde, es COVID, es dengue, no sabemos más, ¿verdad? Porque empiezan de repente con un cuadro así de que tienen muchas molestias gastrointestinales, no, después ya les sube la fiebre, dolor de cuerpo. Entonces, bueno, lo primero es una alimentación antiinflamatoria también, ya que sabemos que esa fiebre rompe huesos, ¿verdad? Que genera muchísimo dolor. Entonces podemos tener una alimentación antiinflamatoria, de repente incluyendo un poquito de lo que sería el cacao, todos los productos como de repente aguacate, siempre verduras y frutas de todos los colores va a ser súper importante. También otra cosa que podemos tener en cuenta, por ejemplo, es a la hora de, por ejemplo, podemos hacernos unos jugos, ¿verdad? Sobre todo no automedicarse, porque a veces agarramos de repente cualquier yuyo nomás ya por lo que leemos en internet y esto a veces puede empeorar el cuadro. Podemos incorporar también la piña, que tiene también una propiedad antiinflamatoria, entonces las frutas y verduras en general. Ahora, si la persona está teniendo síntomas digestivos, como que la agarró también de paso diarrea, vómito, está con una gastroenteritis, ahí sí lo ideal sería tener en cuenta los alimentos que estamos consumiendo. Por ejemplo, en esos casos evitar los cítricos, evitar los vegetales crudos, ¿verdad? Más que nada podemos utilizar vegetales, pero en este caso cocidos, podemos hacernos un soufflé de repente, un caldito de verduras, que también en este caso nos va a ayudar a la hidratación porque muchas veces tienen una inapetencia hacia los alimentos, ¿verdad? Perdemos totalmente el apetito por este estado justamente en que agarra muy fuerte últimamente el dengue, pero lo importante es la hidratación. Podemos hacernos de repente también o consumir los sueritos, ¿verdad? Sí. Que es súper importante, o así también los jugos, y a eso podemos también agregarles más cositas como para que podamos seguir nutridos en este proceso. Siguiendo con el hilo de Amalia, el tema de los niños es preocupante, la verdad. A veces las criaturas dicen, no, a mí no me gusta esto, no quiero esto. ¿Cómo hacemos el truco para convencerlos y alimentarlos debidamente para cuidarlos, dicen? Claro, generalmente ellos son los que más se rehúsan a comer, ¿verdad? Cuando se sienten muy mal. Entonces lo ideal ahí sería justamente dar de a poquito la comida. Por ejemplo, podemos preparar unos calditos, unas sopitas de verdura, lo cual le podemos agregar de repente un poco de leche, de queso, o podemos licuar, por ejemplo, con el pollo para que ahí tengamos todos los nutrientes y no les sea tan difícil a ellos comer, ¿verdad? Entonces de a poquito podemos ir dándoles a lo largo del día también. Y la misma cosa, de repente jugar un poquito con la parte de los juguitos, a los cuales le podemos agregar, así con la pulpa podemos dejar, ¿verdad? Podemos hacerlos parte también del proceso a ellos y podemos ayudarles con eso. Ya, licencia, habla mucho del jugo de remolacha, que por su contenido ayuda a levantar las defensas. ¿Es tanto así? Bueno, lo que hace la remolacha realmente es que mejora bastante la circulación, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene propiedades antioxidantes a nivel de la sangre, lo que hace es que pueda circular también mejor y eso evidentemente aumenta la oxigenación en el cuerpo, entonces nos sentimos como menos fatigados en ese sentido. Entonces, está bueno poder consumir, pero también no hay ningún problema de consumir de repente otros jugos también, ¿verdad? Que van a tener propiedades y lo mejor en este caso sería como combinar
combinarlos para tratar de aprovechar la mayor cantidad de nutrientes de una sola vez. Ahora, el dengue evidentemente abrió la puerta para muchas cosas, una de ellas es la medicina natural. Muchos te dicen, herví la hoja de mango, de mamón, o si no, agarrá y tomá el cedrón capií para la citronela y demás. ¿Eso es cierto? ¿Es mito o es realidad? ¿Ayuda en algo? Bueno, realmente no hay una evidencia científica que pueda decir que va a mejorar o no el cuadro del dengue, pero también tenemos lo que es la práctica, ¿verdad? Y en general la hoja del mamón tiene una enzima que ayuda como a destruir esa capa proteica, porque todos los virus tienen como una capita proteica, ¿verdad? Que es lo que nuestro cuerpo tiene que luchar contra eso. Y bueno, tiene una enzima que básicamente es una sustancia, ¿verdad? Dentro del producto que ayuda como a degradar más rápido esa capa proteica, digamos, del virus. Por eso se ve mucha mejoría de repente con el tema de la hoja de mamón, ¿verdad? Claro, Entonces, pero no hay que abusar tampoco. Claro, tampoco hay que abusar, hay que ver también cómo está el paciente, porque recordemos que generalmente la medicación que se suele dar suele ser un poquito hepatotóxica, entonces tampoco tenemos que abusar con los remedios naturales, porque no sabemos cómo puede estar afectando eso a nuestro hígado, al riñón, entonces todo en su medida, ¿sí? Licen, vos habías dado una regla del agua, ¿cómo era? ¿El peso? Bueno, en este caso, como el paciente está, ¿verdad?, un poquito más deshidratado por el tema de la fiebre, lo ideal sería su peso en kilos por 40 ml de agua sería. Entiendo. Esa es la multiplicación. Es muy útil todo esto. Licen, muchísimas gracias. Fue muy útil la conversación que tuvimos, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Dale, y le encontramos como @pazcenturion.nutri. Así mismo, en el Instagram. Genial. Gracias, Licen, gracias. Gracias a ustedes. Muy amable, hay más temas.